Hola gente hermosa, ¿cómo andan? Espero que estén bien y disfruten de este nuevo capitán. Sin más me despido y nos vemos en el siguiente. Por cierto, son 2 caps el día de hoy. Descargo de responsabilidad. Dragon Ball y sus personajes pertenecen al señor Akira Toriyama y Toei Animation, y Super Girl con sus personajes pertenecen a DC Comics y cadenas CBS. Capítulo 2. Afrontando las consecuencias. Goku y compañía se encontraban viajando en una columna de luz a través de aquel espacio oscuro. Señor Bills, ¿usted sabe para qué nos llamaron? Preguntó Goku en un susurro en el oído del dios. No lo sé, pero será mejor que te comportes y no hagas nada fuera de lugar, o te eliminaré, dijo Bills, advirtiendo de lo último al Saiyajin. Jajaja, no se ponga así señor Bills, no creo que sea nada malo, dijo Goku volviendo a mirar al frente, pero luego su mirada cambió a una seria. Espero que no sea nada malo, esto me suena que tiene que ver contigo Merus, pensó Goku. Llegamos, dijo Daishinkan con su actitud serena. Por favor síganme, inquirió el ángel nuevamente. Todos hicieron caso, empezando a caminar por esos pasillos oscuros que tenía el palacio, donde solamente era iluminado por pocas luces, donde si una persona entrara a ese lugar diría que lo están por secuestrar o cualquier otra cosa. En fin, el supuesto palacio del rey del todo. Al llegar Goku pensó que los reyes del todo irían a saludarlo, pero esta vez no pasó. En este caso lo único que recibió fue un seco saludo por parte de ellos, algo que definitivamente lo sorprendió y de cierta forma lo puso alerta. Whis y Bills al notar esto también, sabían que algo no tan bueno se vendría. Bueno, supongo que sabrán por lo se les hizo llamar, ¿no es así? Dijo Daishinkan con una mirada seria. Ese sí, yo no tuve nada a ver en esta ocasión, Whis actuó por cuenta propia, dijo Bills mientras él y Whis se encontraban arrodillados. Goku por su parte no entendía nada, solo decidió escuchar, él sabía que no era momento para decir una estupidez. Nunca pensé que Merus rompería el juramento de los ángeles, dijo Whis con la mirada baja. Goku se sorprendió por lo que dijo, el tema era por Merus y ahora esto era un castigo. Por otro lado le sorprendió ver a Whis pedir disculpas, porque sabía que fue un error dejarte a ti a cargo de Merus, dijo Daishinkan con una mirada más seria. Le pido mis más sinceras disculpas, dijo Whis. Daishinkan puso una cara molesta, algo inusual en él, cosa que Goku notó, esto cada vez le preocupaba más y más. Aquellos ángeles que rompen el juramento desaparecen para siempre de este mundo, dijo Daishinkan. Por lo tanto tú recibirás un castigo por no cumplir tu palabra de encargarte de cuidar a Merus, y Merus será borrado de la existencia por romper las reglas de los ángeles, dijo Daishinkan con firmeza. Whis solo se mantenía con la mirada baja, él sabía que recibiría un castigo por no cumplir lo que prometió, le daba pena saber que Merus desaparecería de la existencia, pero eran reglas que no se podían pasar por alto. Espere, dijo Goku de manera apresurada. ¿Qué desea señor Goku? Sabe muy bien que usted no tiene palabra en estos momentos, dijo Daishinkan serio. Goku. Será mejor que te calles, exclamó Bills, este Saiyajin sería su perdición. No señor Bills, no voy a dejar que a Merus le pase algo y menos que Whis reciba un castigo que no le corresponde, dijo Goku. Daishinkan, dígame una cosa, ¿para qué me trajo a este lugar? Cuestionó el Saiyajin mirando fijamente al ángel. Te traje a este lugar para que veas las consecuencias de involucrarte con seres que están más allá de tu entendimiento, y con esto me refiero a Merus, dijo Daishinkan de manera serena. Jeje, por más que lo pensé, otra cosa no se me viene a la cabeza, espero me perdonen Milk, Goten y Gohan, otra vez los dejaré, pensaba Goku. ¿Qué tanto piensa señor Goku? Preguntó Daishinkan con curiosidad. Goku lo miró y sonrió. No, esa sonrisa, dijo Bills con preocupación. Whis miraba atento la escena, le pareció curioso cómo Goku lo estaba defendiendo. Y bien, volvió a decir el ángel. ¿Podemos hacer un trato? Dijo el Saiyajin con una sonrisa, solo esperaba que esto funcionara. ¿Qué tipo de trato señor Goku? Sabe muy bien lo que está diciendo, ¿no es así? Dijo Daishinkan serenamente. Sí, sé lo que estoy diciendo y mi trato es que tome mi vida a cambio de la de Merus y que no castigue al señor Whis, ya que él no tuvo nada que ver en esto, dijo Goku, sorprendiendo a Whis y haciendo que Bills empiece a sudar frío al pensar que el gran sacerdote se enojaría o algo por el estilo.
Un silencio incómodo rondó todo el área donde estaban, debido a la propuesta del Saiyajin. Son Goku, deja que hable de esto con los Seno-sama, dijo Daishinkan yendo a hablar con los reyes del todo. Goku, ¿qué estás planeando? ¿Acaso pelear con Moro te frió el cerebro? Exclamó Bills de manera alterada mientras agarraba de la camisa a Goku. No, dijo Goku, luego pensó, puede que lo friera un poco, libere mucho calor ahí, dijo Goku divagando. Señor Goku, sabe que este no es momento para sus bromas, dijo Whis, luego volvió a hablar, agradezco que me quiera ayudar pero no se moleste, yo me merezco ese castigo por no impedir que Merus use sus poderes, dijo Whis. No, Whis, también es mi culpa, siempre atraigo a los enemigos, donde y por mi culpa de no derrotar a Moro cuando pude fue que Merus tuvo que intervenir, si tan solo hubiera controlado el Ultra Instinto antes, dijo Goku resignado. Whis solo lo miraba serio, podía notar la culpa en sus palabras. Los tres detuvieron su charla ya que el gran sacerdote había vuelto. Son Goku, los reyes del todo han aceptado tu trato, dijo el gran sacerdote. Goku solo asintió. Pero te han dado dos opciones, ya que eres su amigo, dijo Daishinkan. Goku se confundió ante esto pero decidió guardar silencio para que continúe. Escucha bien porque no lo diré dos veces, la primera opción es que tú seas borrado a cambio de la vida de Merus, y la segunda es que vas a ser enviado a otro multiverso, donde claramente no está en la jurisdicción de los Seno-sama, dijo Daishinkan. La cabeza de Goku explotó por completo, ¿existían más universos que no eran del pequeño Zen? Definitivamente eran cosas de dioses que nunca entendería. Goku levantó la mano como si se tratara de un niño en el colegio. ¿Sí? Inquirió el gran sacerdote. ¿Qué tipo de universo es y cómo me mandarán a ese lugar? Preguntó Goku. Es un multiverso donde albergan personas que se hacen llamar héroes, y para enviarte ese multiverso reduciremos tu poder hasta antes que te transformaras en Super Saiyajin, y no te preocupes, podrás recuperar todas tus transformaciones si entrenas, y como veo que ya dominas el Ultra Instinto, puede que lo domines mucho más rápido que antes ya que tu esencia divina estará en tu cuerpo, lo único que haré yo será bloquear tus transformaciones para que no seas una anomalía, explicó Daishinkan. ¿Y bien que eliges? Volvió a hablar Daishinkan. Señor Goku, no soy nadie para decidir por usted, pero estoy seguro que todos sus amigos querrían que usted tenga una segunda oportunidad y que no desaparezca para siempre, dijo Whis. Goku lo pensó y en cierta forma tenía razón, esto para él sería una manera de liberarse de tantos pecados que cometió en el pasado, como enviar a su hijo a pelear con un bioandroide, no estar presente cuando nació su segundo hijo, y más cosas que por ahora no quería recordar. Luego de salir de sus pensamientos, Goku miró fijamente al gran sacerdote para responder. Viendo la situación, creo que elijo que me envíen a ese multiverso, dijo Goku acercándose a Daishinkan para ser enviado de una vez, pero fue detenido. Tranquilo Son Goku, si esa es tu decisión está bien, tienes 24 horas terrestres para despedirte de tus amigos y familiares, también puedes llevar algunas cosas de tu mundo que no sean nada alarmantes ni que alteren el equilibrio, ya que una vez que te envíe a ese lugar no podrás volver más, dijo Daishinkan con seriedad en sus últimas palabras. Goku asintió y volvió a acercarse a Whis y Bills. Creo que hay alguien que quiere hablar contigo antes que te vayas, dijo Daishinkan a Goku. ¿Alguien quiere hablar conmigo? Preguntó Goku confundido. Daishinkan solo volteó su mirada para hacer aparecer a Merus, sorprendiendo a todos. Merus. Fue el grito de Bills al ver que seguía vivo. ¿Pueden darnos unos momentos a solas, padre? Dijo Merus. Claro, señor Bills, Whis, serían tan amables de acompañarme, dijo Daishinkan. Los dos mencionados asintieron y los dejaron solos al ángel y al Saiyajin. Veo que lograste derrotar a Moro, dijo Merus con una sonrisa algo amarga. Goku sonrió ante esto, sí, y fue gracias a ti, Merus, dijo Goku. No fue gracias a mí Goku, fue gracias a que confiaste en tu propio poder, por eso lograste derrotarlo, lo único que hice yo fue darte un empujón, dijo Merus con una sonrisa. Goku no dijo nada ante eso y solo dio otra sonrisa. Goku, ¿estás seguro de cambiar tu vida por la mía? No tienes por qué. Merus no terminó de hablar ya que Goku lo interrumpió. Protege la tierra en mi ausencia, Merus,
dijo Goku con una sonrisa amarga. Le costaba dejar todo atrás, pero tarde o temprano pagaría sus actos. Merus se sorprendió. Goku se notaba tan firme ante la decisión que tomó, que no quería seguirle insistiendo. Lo haré, Goku, dijo Merus estirando su mano para estrecharla con el Saiyajin. Goku la vio y solo estrechó su mano con la de Merus, sabiendo que ahora solo le quedaba pensar cómo se despediría de sus amigos y familiares. Definitivamente esto no va a ser fácil, pensó Goku. Ya es hora de irnos, Goku, dijo Bills, el cual ingresó a la sala junto a Whis y el gran sacerdote. Goku los miró y sabía que ahora se venía lo más difícil que pudiese afrontar en su vida, despedirse de sus amigos. Te esperaré en este sitio, Son Goku, dijo Daishinkan desapareciendo del lugar. Bien, vayamos, dijo Whis. Los otros dos solo asintieron y tomaron cada uno el hombro de Whis, para seguido de eso salir en una columna de luz. En el camino se podía notar la incomodidad de las dos deidades ante la situación. Goku, ya sintiendo bastante tensión, decidió romper el hielo. Pues yo me quedé con hambre, esa visita de imprevisto no me dejó comer bien, dijo Goku divagando. Señor Goku, pronunció Whis, ¿por qué lo hizo? Goku al escuchar esto solo suspiró resignado. Si te soy sincero, Whis, ni yo lo sé, dijo Goku. Así que no sabe, dijo Whis volteando la cabeza para mirar al Saiyajin. Creo que el no querer que Merus desaparezca por una estúpida regla que tienen ustedes los ángeles, y perdón por decir eso, Whis, pero es la verdad, dijo Goku. Whis sonrió ante esto, no le molestaba en lo absoluto lo que dijo el Saiyajin, porque sabía que en el fondo tenía razón. Y también porque me ayudaste de no ser castigado. Preguntó otra vez Whis. Porque me pareció estúpido que te echaran la culpa de algo que no hiciste, respondió Goku. ¿Te han dicho alguna vez que eres un héroe? Goku, dijo Whis con una sonrisa, porque es lo que eres. Goku hizo una mueca ante esa palabra. Él no se consideraba un héroe, ni intentaba serlo, él solo hacía lo que creía correcto, no sabiendo que en el fondo siempre ayudaba a todas las personas. No me considero uno, dijo Goku mirando al eterno vacío del espacio. Whis y Bills sonrieron a esto. Dijera lo que dijera, él era un maldito héroe. Capítulo 3. Última noche en esta tierra. Tierra Universo 7. Noche. Corporación Cápsula. Oh, ya anocheció. ¿Cuánto tiempo estuvimos afuera? Dijo Goku, mientras veía como la casa de Bulma estaba oscura. Supongo que ya estarán durmiendo, pensó esto último. 8 horas pasaron, el tiempo ahí pasa más rápido, Goku, dijo Whis mirando al Saiyajin. Mañana vendremos por ti, Goku, dijo Bills en tono serio, pero al mismo tiempo apagado. En el fondo le dolía saber que su guerrero más fuerte ya no estaría nunca más en su universo, ni en ningún otro. ¿Quién diría que un cabeza hueca como este haría que me encariñe? Una sonrisa se formó en su rostro. Claro, señor Bills, mañana será el adiós, dijo Goku con pesar en sus palabras. Creo que algo que extrañaré serán los entrenamientos de Whis, y como Bills nos regañaba. Es curioso saber que todo acaba, pero no me arrepiento nada de haberlos conocido. Gracias a ustedes pude volverme así de fuerte, logré alcanzar el Ultra Instinto, algo que nunca pensé que alcanzaría, y acá estoy viéndolos por última vez. Gracias, señor Bills y señor Whis, por todo. Nos veremos mañana, dijo Goku con una sonrisa. Él hacía lo posible por mantener esa sonrisa, estaba dejando todo atrás, su familia, amigos, maestros. Es algo que muy pocos logran dejar así como así. Nos veremos mañana, señor Goku, que descanse, dijo Whis con una sonrisa. Él no lo admitiría ya que su posición es neutral, pero su mejor alumno estaba a punto de desaparecer, y todo por proteger a Merus y salvarlo a él de un castigo que Dios sabe que le haría Daishinkan, pero inoportunamente Goku siempre hacía algo para arreglar las cosas, siempre lo hacía. El ángel y el dios salieron en una estela de luz, directo hacia su planeta. Hoy no sabrían si dormirían. Fue un día con bastantes emociones para ambas deidades. Primero Goku alcanza nuevamente el Ultra Instinto completo estando a la par de Bills. Luego Merus se sacrifica, Daishinkan los llama para ponerles un castigo y borrar de la faz del universo a Merus por romper las reglas, pero nada de eso pasó ya que una cabeza hueca los había ayudado. Otra sonrisa se formó en ambas deidades al recordar todo lo que pasó en el día. Son Goku fue el último pensamiento del dios.
Goku, al ver que ya se había ido, suspiró pesadamente y miró las estrellas de aquel planeta que tantos recuerdos albergó, tantos años habían pasado. ¿Y en qué momento? Él se elevó en el cielo, miró la casa de Bulma, su mejor amiga. Si no fuera por ella y sus ganas de conseguir un novio, nada de esto pasaría. Él sonrió, dispuesto a marcharse e ir a ver a Milk, que de seguro lo regañaría por llegar tarde. Era una costumbre que ya no le molestaba, pero aún le tenía miedo cuando se enojaba. En verdad, las mujeres daban miedo cuando se enojan, pensó él. No sabía si activar su aura de ki y volar más rápido hacia su casa o usar la teletransportación. Mejor decidió ir volando despacio. Quería apreciar este planeta una última vez, pero su retirada de la casa de Bulma se vio interrumpida por Vegeta, que apareció enfrente de Goku, sacándole un buen susto. Su mente estaba distraída, no estaba atento a su entorno, o tal vez Vegeta ocultando su ki, no lo sabía. «Hey Vegeta, no me asustes otra vez de esa manera», dijo Goku con la mano en el pecho por el susto. «Kakaroto, dime en este instante qué fue lo que pasó en el palacio de esos enanos», dijo Vegeta. Fue más una orden que una pregunta. «No pasó nada, solamente los Senchan querían verme», dijo Goku, intentando mentirle en ese momento a Vegeta. Él lo único que quería era ir a descansar, ya mañana les contaría a todos lo que pasó. «Kakaroto, si no me dices lo paso te lo tendré que sacar a golpes, no me importa que me hayas superado con ese ultra instinto», dijo Vegeta con un ceño fruncido. Kakaroto no sabía mentir, y más lo denotaba su cara, una cara que denotaba pesar. Goku suspiró, este día parecía que no quería acabarse más. «Bien, vayamos a las montañas Paos, y ahí te diré», dijo Goku, activando su aura de ki y volando en dirección a las cascadas que tanta paz le traían cuando era niño. Vegeta solamente lo siguió, algo le decía que no le iba a gustar lo que escucharía. Luego de unos minutos, ambos Saiyajin llegarían a las montañas. Goku se sentó en el borde de esta, donde comenzaba una cascada. Vegeta solo aterrizó detrás de él y se quedó parado. No iba a sentarse a un costado de su rival, su orgullo se lo impedía. «Veo que no te sentarás, Vegeta», dijo Goku con una sonrisa. «Habla de una vez, ¿hiciste algo que nos pone en riesgo a todos otra vez?», dijo Vegeta con un tono serio. Fue lo primero que sospechaba cuando los enanos llamaron a Kakaroto. «Jeje, quisiera que fuera eso, al menos con una pelea lo resolvería», dijo Goku mirando el cielo. Vegeta se confundió. Kakaroto estaba actuando de una manera extraña, no decía tantas idioteces como siempre. Se veía más serio. «¿Entonces?», preguntó Vegeta, dejando su lado malhumorado. «Mañana será mi último día en esta tierra y en este universo. Di mi vida a cambio de que Merus no desapareciera para siempre y también impidiendo que a Whis le hagan anda a saber qué cosa. Daishinkan me dijo que por ser amigo de los reyes del todo me dieron la oportunidad de mandarme a otro universo, pero este universo no está en la jurisdicción de los Seno-Sanma», dijo Goku. «Es una tierra completamente distinta. Me dijeron que albergan héroes en ese lugar, y que cuando me tengan que enviar, sellaran mis poderes, porque si no supuestamente con mi poder sería una anomalía. Un ser que sería fácilmente detectado por el dios del todo que alberga ahí. Aún no me dijeron su nombre, pero dicen que es un ser omnisciente. Por un lado quisiera ver el lado positivo de esto, pero esta vez no puedo», dijo Goku, con su mirada puesta en la cascada que tenía abajo suyo. Vegeta no sabía qué decir, fue mucha información. No volvería a ver a su rival nunca más, aquel que lo dejó vivir, y lo dejó formar una familia en la tierra, ahora se iba. ¿Qué diablos estaba pasando? Porque este idiota dio la vida por una persona que no le debía nada. Luego lo vio detenidamente y recordó, este idiota es aquel Saiyajin generoso que le encanta pelear. «Kakaroto, otra vez con tus estupideces». «No, esta vez es en serio», pensó Vegeta. «No hace falta que digas nada, Vegeta, sé que no te importa, pero no me arrepiento de haberte tenido de rival», dijo Goku, que se levantó de su lugar y le extendió su mano a Vegeta. Vegeta se sorprendió, pero luego sonrió, estrechando la mano con aquel cabeza hueca. «¿Tienes pensado cómo decirles a todos esto?», preguntó Vegeta, viendo a Goku. «Aún no lo sé, creo que primero se lo diré a Milk y luego a mis hijos», dijo Goku. Esto era muy difícil para él. Vegeta lo vio y decidió que era mejor marcharse y dejar que Kakaroto arregle esos problemas.
Mañana será nuestra última pelea, Kakaroto, dijo Vegeta empezando a elevarse en los cielos, espero estés listo. Goku sonrió a esto, claro que él estaría listo para una pelea, no por nada era uno de los guerreros más fuertes del universo. Goku, ya no perdiendo el tiempo, desapareció y apareció en su casa, justamente en la entrada. Vamos Son. Ten un poco de valor, pensó Goku. Él vio por la ventana cómo estaban Milk y Goten cenando felices. Abrió la puerta. Hola, Milk y Goten, ya llegué, gritó Goku. Papá, dijo Goten corriendo él para abrazarlo. Goku lo cargó. ¿Cómo estás, Goten? Veo que te está gustando la isla de 17, hasta llevas puesta su ropa, dijo Goku con una sonrisa. Sí, papá, es bastante divertido detener a los cazadores, dijo Goten con un entusiasmo. Me alegro de escuchar eso, hijo, dijo Goku. Por cierto, papá, ¿con quién estabas luchando? Tu poder se sintió por todos los lugares, dijo Goten más emocionado. Su padre era su figura a seguir, él algún día quería ser igual de fuerte que él. Sobre eso, te lo contaré mañana, Goten, iremos al río a pescar, ¿quieres? Dijo Goku. Goten asintió más alegre aún. Hijo, ¿por qué no vas a la casa de Gohan? Él me llamó y me dijo si querías ir a comer, dijo Milk. Ella escuchó todo en silencio y sabía que Goku estaba actuando raro, no por algo estuvo casada con él por tantos años, ella lo conocía muy bien. Está bien, mamá, ¿puedo oír, papá? Dijo Goten. Goku asintió, Milk de seguro ya sospechaba de algo. Era raro que deje salir a Goten a esta hora de la noche. Goten solo se bajó de los brazos de su papá y salió volando. Ven, Goku, te serviré la comida, dijo Milk sonriéndole. Goku quería negarse, estaba mal todo lo que hacía y aún así Milk lo atendía tan amablemente, que hizo para tener a esta gran mujer, y no la supo valorar. Minutos después de que Goku terminara de comer, ambos se sentaron en la mesa que tenían en la sala. Goku no sabía cómo comenzar a contarle. Milk, tengo algo que decirte, verás cómo escuchaste, estuvimos todos en una pelea a muerte por la protección de la Tierra, yo gané, pero pasaron cosas, dijo Goku, pero fue callado por un beso de Milk, que al separarse notó como las lágrimas caían por sus mejillas. Esta vez por quien no que te sacrificaste, dijo Milk. Ella no era tonta, sabía que en las peleas que se llevaban a cabo, siempre alguien salía perjudicado, en el peor de los casos muertos. Y tal como era su esposo, sabía que no dejaría que nadie muera, aunque eso le costara su vida. Fue para salvar a un amigo, dijo Goku. Él la abrazó fuertemente, no quería que nadie lo separara de ese abrazo. Lo siento, Milk, otra vez te fallé, dijo Goku, con su voz ya quebrada. Una y otra vez, volvió a decir. Nunca fui el esposo que quisiste, si quieres golpearme hasta matarme, no te detendré, dijo Goku. Goku, basta, yo también cometí mis errores al forzarte a que te casaras conmigo por una promesa que hicimos de niños, no fue correcto, dijo Milk. A cambio de que lo pudiste salvar, dijo Milk, intentando ser lo más fuerte que se podía en esos momentos. El día de mañana ya no podré regresar más a este universo, me exiliaron, me mandarán a otro universo fuera del poder de los Senchan, ya no los podré ver más, dijo Goku bajando la cabeza, hasta que sintió dos manos que se posaron en sus mejillas, levantándole la mirada para ver ese hermoso rostro, ella dijo. Goku, solo prométeme que seguirás siendo tú, aquel hombre valiente del que me enamore, aquel chico con ese corazón tan puro, aquel que siempre ayudó a las personas, no importándole si eran enemigos, es lo único que pido, Goku, dijo Milk rompiendo en llanto otra vez. Despedirse así de su esposo no era fácil, ya que esta vez sería para siempre. Eres una hermosa persona, Goku, eres un héroe, sé que a ti no te gusta que te digan eso, pero para mí lo eres, dijo Milk aferrándose aún más a él, no quería perderlo por nada en el mundo. Te amo, Son, dijo Milk. Yo también, Milk, no puedo estar más feliz de haberte conocido, dijo Goku. Vamos a la cama, Goku, mañana va a ser un día largo, tienes que hablar con Goten, dijo Milk, secándose las lágrimas. Goku asintió y cargó a Milk hasta su habitación. A la mañana siguiente. Nunca aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes, dicen, pensaba Goku viendo a Milk dormir. Qué estúpido fui, volvió a regañarse Goku. Buenos días, Goku, dijo Milk, dándole un beso al Saiyajin. Buenos días, Milk, dijo Goku con una sonrisa. ¿Hoy a la noche te vas?, preguntó Milk intentando sonar normal.
Sí, el señor Whis y Bills me vendrán a buscar para llevarme con el gran sacerdote, dijo Goku. Ella asintió. Vamos Goku, hay que desayunar, Goten ya volverá y lo tienes que llevar a pescar, dijo Milk. Goku se levantó y luego se fue a la cocina a desayunar por última vez con su esposa. Luego de desayunar la puerta se abrió mostrando a un Goten que se veía contento, y sorpresivamente también estaba Gohan. Papá, mamá, traje a Goten, dijo Gohan entrando a la casa. Gohan, me alegro verte, ¿qué haces aquí?, preguntó Goku. No solo venía a decirles que Bulma nos invitó a comer, respondió Gohan. ¿Era eso? ¿No quieres venir a pescar con Goten y conmigo? Gohan, preguntó Goku con una sonrisa. Gohan se sorprendió de la petición de su padre. Perdón papá, pero tengo que ir a hacer las compras para la casa, dijo Gohan rascándose la cabeza. Gohan, dijo Milk llamando la atención del mencionado, ve con tu papá, dijo Milk con una sonrisa triste. Es mejor que te distraigas un rato y pasen un buen rato tu padre y tú junto a tu hermano, yo haré las compras y se las llevaré a Videl, no te preocupes por eso. Solo disfruta. Cúmpleme solo ese capricho hijo, dijo Milk. Gohan notó la tristeza en la voz de su madre, ¿qué estaba ocurriendo? Decidió ignorar su pensamiento y dijo. Está bien mamá, lo haré, dijo Gohan con una sonrisa, y gracias por hacer las compras. Ella solo asintió y les deseó suerte en su día. Los tres Saiyajines salieron rumbo al lago donde su padre solía pescar. Creo que iré con Bulma, de seguro Videl está ahí, dijo Milk. Lago cerca del monte Paos. Goku, Gohan y Goten estaban sentados en el pasto, esperando a que un pez salga. Papá, ¿qué le sucedía a mamá?, dijo Gohan mirando a su padre, que se encontraba con los ojos cerrados. Hijos, yo les tengo que decir algo, ayer realicé un trato, dijo Goku, quedando en silencio todo el lugar. Papá, ¿de qué trato hablas?, dijo Gohan, algo le decía que no le gustaría. Goten solo escuchaba. Goku respiró hondo y tomó todo el valor que tenía. Gohan, tuviste el momento en que Merus desapareció, ¿verdad?, dijo Goku. Él asintió. Ayer cuando Daisinkan nos llamó a mí y al señor Bills, fue para decirnos que Merus sería borrado de la existencia por romper las reglas de los ángeles, cosas de dioses, como sea Whis también recibiría un extremo castigo por no cuidar de Merus, así que yo en ese momento al no querer ver desaparecer a Merus ni ver a Whis ser torturado, decidí dar mi vida a cambio de que Merus no desaparezca. Un silencio inundó el lago donde se encontraban Goku, al ver eso solo siguió contando. Al principio, por lo único que optó el gran sacerdote, fue por eliminarme a mí, pero lo consultó primero con los Senchan y al ser su amigo, me dieron una oportunidad de vida. Me enviarán a otro multiverso, ya no podré verlos nunca más, dijo Goku. Goku vio como sus hijos se levantaron. Él solo pensó que se irían al no querer verle la cara, o en el mejor caso para él, lo golpearían hasta matarlo, él no se opondría a eso, pero solo notó como ellos lo abrazaron con todas sus fuerzas. Papá, ¿qué sucederá con Pan? Ella necesita de su abuelito, ella necesita al hombre más fuerte de los 12 universos, Goten y yo te necesitamos, dijo Gohan, su voz se quebró en el primer instante que habló. Goten abrazó con más fuerza a su padre, él ya no aguantó y sus lágrimas empezaron a empapar la ropa de su padre. Lo siento Gohan, Goten, les he fallado tantas veces. A ti Gohan dejé que te secuestraran cuando apenas tenías 5 años, todo por ser débil, por suerte Piccolo estuvo ahí para cuidarte, pero eso no debió ser así, yo debí de haberte cuidado y verte crecer y dejé también que te enfrentaras él, viendo cómo te torturaba hasta que Piccolo me hizo entrar en razón, él siempre fue más padre que yo, nunca debí de mandarte a pelear, ahora entiendo a tu madre, dejé todo en tus manos y yo volví a morir, otra vez te dejé a ti y a tu madre, dijo Goku. No vi nacer a Goten, ¿qué clase de padre soy? Incluso Vegeta fue más padre que yo, solo cometí error tras error, y cuando me dijiste que ibas a ser padre, no supe qué decirte, porque nunca estuve como padre, no sabía lo que era ser uno. Sé que tú y Goten serán muy fuertes, y protegerán este lugar que tantos recuerdos nos trajo, y lo más importante cuiden a su madre, puede ser muy mandona, pero es una excelente mujer. Lo siento, por tan poco hijos, terminó de decir Goku. Te lo juro papá, protegeré este planeta, a mamá y Goten, dijo Gohan temblando. No tengo dudas de eso hijo, dijo Goku sonriendo.
Él se preguntaba si se merecía este cariño. Definitivamente sus hijos fueron lo mejor que le pasó, él solo los abrazó con más fuerza. Corporación Cápsula. Se encontraban Bulma, Videl y Milk hablando en el patio de su casa. Vegeta no durmió en toda la noche y solo estuvo solo en el techo de la casa. Ni a Trunks le dirigió la palabra, dijo Bulma, no sé qué le pasa. Puede ser que aún no puede superar al señor Goku, él siempre se enoja por eso, dijo Videl con una sonrisa. De seguro es eso, pero eso no le da el derecho de ni siquiera hablarme, dijo Bulma cruzada de brazos. Milk miró al techo, notando cómo Vegeta se encontraba mirando hacia la nada. Tal parece que Goku ya le dijo, y por más orgulloso que sea, si le afectó, pensó Milk con una sonrisa triste. Goku, hasta el más orgulloso hiciste que cambiara, volvió a pensar Milk. ¿A qué se debe esa cara, Milk?, preguntó Bulma, notando que se encontraba distraída. Goku no consiguió un trabajo. No es nada de eso, todo lo contrario, estoy contenta de haberlo conocido, respondió Milk. Ok, ¿qué está pasando aquí? Primero Vegeta no responde a nada y ahora tú no te quejas de que Goku no consiga trabajo, dijo Bulma anonadada. ¿Qué está pasando, Milk? Dime por favor si sabes algo, dijo Bulma, algo inquieta. En ese momento aterrizó Vegeta junto a las mujeres y lo primero que hizo fue mirar a Milk. Él vio que no se encontraba bien, porque supuso que ya se enteró. Vegeta, ¿qué está pasando?, preguntó Bulma. Él volteó su cabeza y dijo. Kakaroto tiene que decirte algo, mujer, dijo Vegeta cruzado de brazos. Goku. ¿Qué tiene que ver en todo esto Goku?, preguntó Bulma. Nadie respondía. Hola Bulma y Videl, dijo una voz conocida. Goku, Gohan, Goten, ¿qué hacen aquí?, dijo Bulma aún más confundida. Ya era hora de que llegaran insectos. Gohan, Goten, vayan a avisar que hoy haremos una fiesta de despedida, pensó esto último Vegeta. Gohan y Goten no reprocharon y salieron en vuelo a avisarles a todos. Muy bien, ahora sí que alguien me explique. Vegeta organizando una fiesta, dijo Bulma. Cálmate mujer, Kakaroto tiene algo que decirte, ustedes vengan conmigo, ordenó Vegeta a Videl y Milk. Él sabía que la noticia no le gustaría a su esposa. Videl se encontraba igual de confundida que Bulma. Al ver que Milk solo se levantó y siguió a Vegeta, la confundió más de lo común, pero decidió irse también. Algo no me gusta, pensó Bulma. Muy bien, Son, ¿qué está pasando?, preguntó Bulma seriamente. Goku solo la miró. Ven Bulma, vamos a sentarnos por allá, dijo Goku. Caminaron por unos minutos, la espera para Bulma se hacía cada vez más larga. Luego Goku se sentó en un costado del lago que tenía Bulma en su casa. Siéntate Bulma, dijo Goku, dando palmaditas en el suelo para que ella se sentara. Bulma lo vio y rió. Esa inocencia de Goku no se quitaba con nada, era un niño en el cuerpo de un adulto. Ella se sentó. Goku comenzó torpemente. Bulma, intentó decir Goku. Solo dilo Goku, te conozco, otra vez te irás a entrenar, dijo Bulma. No Bulma, esta vez no me iré a entrenar, al final del día ya no estaré más, me mandarán a otro multiverso, dijo Goku en un tono suave. No quería tirarle todo en cara a su mejor amiga. Pero eso no es impedimento para que te visitemos, es solamente ir a otro universo, dijo Bulma. Creo que no me entendiste, di mi vida a cambio de otra y es por eso que me mandaran a otro multiverso, no universo, ya no podré. Goku no terminó de hablar al escuchar un sollozo. Él se alarmó, ya había hecho llorar a bastantes personas hoy, y posiblemente las que faltaban. Bulma, quiso decir, pero sintió como ella le dio una cachetada. Él sabía que se la merecía. Ella se levantó del suelo, sus lágrimas ya eran visibles. Otra vez Goku, nos dejas así como así, no piensas en tu esposa, tus hijos, tus amigos, gritó Bulma llena de euforía. Esas palabras definitivamente dolieron más que un golpe, pensaba Goku. Él prefirió que lo golpeara. ¿Por qué?, preguntó Bulma con la voz temblorosa. No sé, fue una elección de Daishinkan y los pequeños Zen, dijo Goku. No, digo, ¿por qué haces esto? No le debes nada a ese sujeto que salvaste, y no me interesa su nombre en estos momentos, porque tienes que sacrificarte si no te incumbía en lo más mínimo, dijo Bulma con la voz quebrada. A ella le importaba tres carajos aquella persona, ella solo quería su mejor amigo con ella. Goku la miró y dijo.
porque de algún modo fue mi culpa. Si no tuviera esa estúpida manía de confiarme en las peleas, él nunca habría muerto, dijo Goku. ¿Y tu familia, Goku? Ya lo saben, dijo Bulma. Goku asintió. Sé que nunca fui el mejor, no tiene por qué decírmelo, abandoné a Milk y a mis hijos tantas veces, que no deberían ni hablarme, dijo Goku. Nadie habló por unos minutos, parecía eterno ese silencio. Eres un estúpido, dijo Bulma. Lo sé, dijo Goku, no tenía caso discutirle a Bulma en ese estado. ¿Cuándo te tienes que ir?, preguntó ella. Esta noche, respondió Goku. Eres un completo idiota, dijo nuevamente Bulma. Goku solo asintió con la cabeza agacha. Pero si puedo decir algo con gran certeza, Goku, eres la persona más bondadosa que conozco, no hay nadie como tú, eres un héroe, nos has salvado tantas veces, que no recuerdo ya, en especial a mí cuando estábamos en busca de las esferas. Si no fuera por ti de seguro hubiera muerto antes de encontrar una esfera, dijo Bulma abrazando al Saiyajin. Eres un gran hombre, tarde o temprano si aceptas tus errores, eres mi mejor amigo, dijo Bulma llorando. Por favor trata de no hacer ninguna estupidez cuando llegues a tu nuevo mundo, dijo otra vez Bulma. Goku al abrazo y asintió. Ha pasado mucho tiempo, ¿no?, dijo Goku separándose del abrazo y mirando el cielo. Sí, fueron unos largos años, y nunca pensé que todo terminaría así, dijo Bulma tratando de controlar sus lágrimas, fallando en el intento. Te voy a extrañar, Bulma, dijo Goku con la voz agrietada. Yo también, y descuida por Milk y Goten, no les faltará nada, lo prometo, dijo Bulma. No tienes por qué decírmelo, siempre confié en ti y nunca me fallaste, eres la mejor, Bulma, dijo Goku. Ella sonrió. Será mejor que vayas adentro, de seguro ya habrán venido los demás, dijo Bulma mirando a Goku. Sí, ¿es verdad quieres que te lleve?, preguntó Goku. Descuida, me quedaré un rato más en este lugar, dijo Bulma. Goku asintió y voló hasta la terraza. Bulma al verlo irse solo pudo terminar de sacar todo el dolor que tenía adentro, todo terminaba aquí. Goku volvió con los demás, notando como ya todos se encontraban ahí, algo confundidos de que se haga una fiesta, pero por un lado les pareció normal, Bulma era rica y podía hacer todas las fiestas que quisiera. Pero lamentablemente no era una fiesta para divertirse. ¡Hey Goku! ¡Qué sorpresa que ya estés presente! Siempre eres el último en llegar, dijo Krillin chocando puños con su mejor amigo. Goku rió. Él vio que efectivamente estén todos para decirles de una vez lo que pasaría, esto le dolería más a él que a todos ellos, o eso creía. Una mano se posó en su hombro en señal de apoyo, él volteó la mirada, viendo que era Milk, la cual lo veía con una sonrisa tan amable, que él se preguntaba qué hizo para merecer a esta mujer. Vamos Goku, yo te ayudaré en esto, ¿dónde está Bulma?, dijo Milk intentando ser lo más casual que se podía en esos momentos. Ella sigue en el patio, dijo Goku, él sabía que Bulma estaba desahogándose. Ya veo, dijo Milk, ven, vamos a que todos te escuchen. Goku se sentía inseguro, no sabría cómo empezar. Decir algo así de importante nunca se le daba bien, tal fue el caso cuando tuvo que mentir con el torneo de poder, él salió de sus pensamientos cuando una mano lo tomaba de la suya. Ahí estaba Milk otra vez incitando a que la acompañe, era su último día así que tenía que tomar valor. Vamos Son, ten un poco de valor, se decía Goku a sí mismo. Milk al ver que todos estaban muy metidos en sus asuntos decidió gritar. Chicos, por favor escúchenme un segundo, es algo bastante importante, gritó Milk llamando la atención de todos. En ese momento entró Bulma con los ojos rojos, ella no sabía si se había desahogado del todo pero tenía que estar presente ahí, era su casa. Vegeta la vio y fue con ella a abrazarla, para él tampoco era fácil esto. Todos notaron en la situación que se encontraba Bulma y como curiosamente Vegeta la estaba abrazando, demostrando afecto enfrente de todos, algo que muy pocas veces hizo, por no decir que nunca. Todos voltearon de vuelta la mirada cuando Goku habló. Chicos, me alegro de que estén hoy aquí. Goku se paralizó, no sabía cómo continuar, por suerte para él Milk lo ayudó a seguir, aguantándose las ganas de llorar enfrente de todos. Hoy Goku se despide de nosotros, dijo Milk, su voz se agrietó al momento de decir eso. Todos se confundieron a dónde se iría Goku. Él no estaba muerto ni nada, tal vez solo se iría a entrenar, pensaron la mayoría.
Menos el maestro Rossi y Piccolo, ellos sí notaron la seriedad del asunto. Rossi no era tonto, ver a su hijo tal y como le decía él, enfrente de todos intentando hablar, era raro. «Goku, ¿qué sucede?», preguntó Piccolo. Si no fuera que conociera a Goku desde que eran chicos, por así decirlo, él lo conocía tan bien y sabía que algo malo estaba a punto de pasar. Goku suspiró pesadamente. «Esta noche me iré, chicos, y no es un viaje de ida y vuelta, es uno de ida», dijo Goku. «¿Qué estás diciendo?», Goku pensaba Krillin, sus manos por algún motivo le empezaron a temblar. Otro pesado suspiro salió de la boca del azabache. «Esta noche, Bills y Whis vendrán a buscarme para llevarme al palacio de los Zenchan. Yo di mi vida a cambio de que Merus no desaparezca de la existencia», dijo Goku, mirando al suelo, no le daba la cara para mirar a sus amigos. Milk no aguantó y abrazó otra vez a Goku, esta vez con más fuerza, sabía que eran cuestión de horas, para que Goku se fuera. Bulma apretó con fuerza la mano de su esposo que se encontraba a un costado suyo. «Al principio yo iba a ser borrado de la existencia, a cambio de la vida de Merus, pero al ser amigo de los reyes del todo, se me concibió la oportunidad de mandarme a otro universo, que no está a cargo de los pequeños Zen», dijo Goku. «Goku, eso significa», dijo Piccolo a media frase. Goku levantó la mirada y una lágrima se notó como caía. «Sí, Piccolo, ya no podré regresar más, no los veré a ver, este universo ya no será mi hogar», dijo Goku. Krillin cayó de rodillas. ¿Qué demonios estaba pasando? 18 se agachó para ayudarlo, pero Krillin no quería, él solo golpeó el suelo con tanta fuerza que retumbó el lugar donde estaban. Rossi solo miró a Goku, no sabiendo qué decir ni qué hacer, su más grande discípulo se iba. Pero esta vez no se iba a tontear por ahí, esta vez no volvería. Piccolo no era de mostrar emociones, pero enterarse de esto, él solo pudo decir: «Goku», dijo Piccolo, y automáticamente Goku le sonrió, respondiéndole tan solo con la mirada. «No hace falta que digas nada, Piccolo. Te debo yo más a ti, que tú a mí, cuidaste de Gohan todos estos años, siempre conté con tu apoyo hasta en los momentos más difíciles, incluso cuando sabías que tu poder no ayudaría, ahí estabas, solo puedo decirte gracias», dijo Goku con esa sonrisa que solía dar él. Piccolo solo caminó hasta él y le extendió la mano, creo que decidió callarse, tenía tantas cosas que decir de Goku, gracias a él era uno más de la familia. «No hagas estupideces en ese mundo, trata de no ser impulsivo con las peleas», dijo sin más Piccolo, haciéndose a un lado, ya que vio cómo venían corriendo Krillin, Yamcha, Ulon y Puar. Todos instantáneamente abrazaron con todas las fuerzas que tenían a Goku. ¿Por qué se tenía que ir? ¿Por qué siempre se sacrificaba? Eran preguntas que no tenían respuesta. Ellos sabían el actuar de su amigo, sabían que salvaría hasta su enemigo, pero esta vez el coste fue mayor. «Goku, no puedes irte, no puedes». Grito de impotencia Krillin. Goku sonrió, Krillin nunca cambiaba. «Lo siento, Krillin, pero esta vez no pude hacer nada», dijo Goku. «Maldita sea, si ningún dios de la destrucción hubiera llegado a esta tierra nunca nos hubiéramos involucrado con estos temas», dijo Krillin, él en estos momentos sería capaz de pelear con Daishinkan, él solo no quería que su mejor amigo se fuera. «Fueron buenas aventuras, ¿no lo crees?», dijo Goku mirando a su amigo. Krillin se separó del abrazo y vio a Goku, él lucía triste, pero a la vez tan tranquilo. Nunca llegó a entenderlo del todo, sabía que era un cabeza hueca, pero no se arrepentía ni mísero segundo de lo que pasó en compañía de él. «Goku, nunca cambies, supongo que tu esposa ya te lo dijo, pero eres una grandiosa persona», dijo Krillin chocando puños con él. Goku se separó del abrazo de los demás y fue con su tan preciado maestro. «Maestro yo», Goku no terminó de hablar, ya era costumbre que lo corten a media frase. Rossi abrazó a su hijo y dijo: «Lo sé, yo también te extrañaré, hijo, recuerda todo lo que te enseñé y gracias por todos los dolores de cabeza que me hiciste pasar», dijo con una leve risa, «eres el hijo con cola que nunca pensé tener». Goku. Goku lo abrazó, su abuelo Gohan y él eran las dos figuras paternas que tuvo, y las que más quiso en este mundo. Luego de esto, Goku pasó a hablar con el maestro Karin para poder llevarse un 15 semillas del ermitaño, ya que les dijo a todos de que podría llevar algunas cosas, pero nada que altere demasiado el otro mundo. En ese momento, mientras los demás iban a buscarle las semillas a Goku y su báculo sagrado, Bulma lo hizo entrar a su casa, para empacar varias cosas para llevar.
Vegeta entró a la habitación y dijo: «Mujer, déjame que me despida de Kakaroto», dijo Vegeta. Bulma solo asintió, esta vez le daría permiso para irse a pelear. Montañas rocosas. «Bien Kakaroto, espero te acuerdes bien de este lugar, porque esta vez yo te daré una paliza», exclamó Vegeta con una sonrisa. Esta vez disfrutaría mucho de esta pelea. «Claro Vegeta, esto será divertido, como en los viejos tiempos», dijo Goku. «Como en los viejos tiempos», pensó Vegeta. Ambos se lanzaron el uno contra el otro, encajándose un golpe en la cara a ambos, seguido una patada de Goku fue lanzada a la cara de Vegeta, que este se cubrió rápidamente. Luego Vegeta lanzó un puño al estómago, que fue bloqueado nuevamente. Estos se separaron y sonrieron, volviendo a lanzarse nuevamente y así seguir con su pelea. En un momento ambos se separaron, viéndose que estaban con heridas leves. «Usa tu ultra instinto Kakaroto, quiero saber por última vez qué tan poderoso te has vuelto», dijo Vegeta con una sonrisa. Ambos se encontraban en Super Saiyajin Blue, tanto pelear se les fue de la mano. Goku solo sonrió y dejó su mente libre, desplegando una gran corriente de viento que se sintió en todo el mundo. Vegeta solo vio con una sonrisa a un Goku que se encontraba con el pelo blanco y una mirada tan seria, que no creía que fuera él. «Bien, allá voy Kakaroto», gritó Vegeta, yendo a golpear a Goku. Vegeta intentaba de todas las formas posibles encajarle un golpe al Saiyajin, pero era inútil, el maldito desgraciado esquivaba todos sus ataques. Cansándose de no poder hacer nada, se alejó y quiso terminar la pelea con un último golpe. Goku solo cargó poder en su puño derecho y Vegeta hizo lo mismo, ambos estaban listos para el final. Ellos salieron a una gran velocidad, a punto de chocar sus puños con un gran poder, hasta que dos dedos celestes detuvo sus golpes en seco. Efectivamente ese era Whis. Al señor Bills no le hubiera gustado que este planeta con buena comida hubiese sido destruido, dijo Whis con su típica risa. Vegeta se enojó ante esto, pero luego de pensarlo era verdad, la Tierra casi se destruye. Goku solo volvió a su estado base y dijo: «¿Ya es hora señor Whis?», preguntó Goku. El ángel solo asintió. Momentos después. Corporación Cápsula. «Y recuerda Goku, usa todo lo que te di para sobrevivir», dijo Bulma tomando de las manos a Goku. «Bulma, no voy a morir o eso creo», dijo Goku jugando. Recibió un cachetazo. «No juegues con eso Goku, solo usa todo lo que ti para todo lo que puedas, cápsulas, los 3 millones de yenes, todo», recalcó Bulma. Goku solo asintió, no quería ir a su otro mundo con los ojos morados. «Papá tu báculo», dijo Gohan acercándose a su padre. «Jeje, gracias hijo, casi lo olvido, me hubiese gustado llevar mi nube voladora, es un regalo del maestro Roshi y es un gran tesoro para mí, pero ya que», dijo Goku resignado, él tomó todas las cápsulas, su báculo y el dinero que estaba en 3 maletines. «Eso se puede arreglar», dijo Whis, «llama a esa tal nube voladora». Goku se confundió, pero hizo caso y la llamó. Whis tocó con su báculo a la nube voladora, provocando que la nube se meta en el cuerpo de Goku, algo que se sentía incómodo. «¿Qué hizo?», dijo Bulma confundida. «La nube es un objeto que funciona por medio de las funciones espirituales, aquel con un corazón puro la podrá usar. Goku posee esa cualidad, por lo tanto es compatible a que yo la pueda meter dentro de su cuerpo, esto lo hago para que mi padre no sospeche, es mi favor por ayudarme, Goku», dijo Whis con una sonrisa. «Genial. ¿Pero cómo la invoco?», preguntó Goku confundido. Si tenía que decir la verdad, era molesto tener un nube dentro de él. «Solo la debes de llamar y ella saldrá, solo no lo hagas cuando estés enfrente de mi padre», dijo Whis con una risita. Goku solo asintió, se tendría que aguantar a su nube. «Kakaroto, demuestra en ese universo que por algo te llamé el número 1, no me decepciones», dijo Vegeta con una sonrisa. Goku se acercó a él y puso una mano en su hombro. «Vegeta, sé que dejo en buenas manos este planeta, ¿no es así?», dijo Goku con una sonrisa de lado. «Descuida insecto, nadie tocará a tu familia», dijo Vegeta. Goku asintió, ya estaba todo hecho, el planeta quedaba en buenas manos. «Ya es hora de irnos», dijo Bills serio. Goku abrazó por última vez a su familia, deseándoles lo mejor. Ellos vieron como las dos deidades y su amigo se perdían en el cielo. «Se fue», dijo Krillin derramando una lágrima traicionera. A fin del capítulo gente, creo que me pasé de madre con el drama, pero quería que quede bien.
Ahora si Goku en el siguiente cap estará en la otra tierra. Usaré de referencia los capítulos de la serie de Super Hero, así que utilizaré partes de los capítulos, pero claramente modificados. Esto lo aclaró por si dicen que es todo lo mismo, y que esto ya lo leyeron y bla bla bla. También conectaré varias de las películas de DC, las animadas y las series, ya que estas representan en mi opinión mejor a los personajes. Sin más, nos vemos.